Y superado el primer semestre del año, la economía se enfrenta lo que resta de año a varios desafíos, con una inflación desbocada, en un contexto de guerra y de crisis energética y en el que las principales economías mundiales ya advierten una desaceleración. ¿Cómo lo describe el Gobierno? Bueno, pues nos acompaña esta mañana Román Rodríguez, que es vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pero si hacemos alusión al segundo trimestre del ISTAC, la economía canaria creció en un 9% con respecto al mismo periodo del año anterior, si bien el primer trimestre el crecimiento fue de casi un 12%. ¿Qué interpretación se hace de estos datos? Bueno, primero que estamos ante una crisis global que nos afecta, solo faltaba, formamos parte del mundo que nos ha tocado vivir, y lo que pasa en la economía internacional nos afecta porque además tenemos una alta dependencia de las coyunturas económicas globales, ¿no? Por lo tanto, afectado. Menos que otros, bastante menos que otros. Seguimos creciendo en el primer trimestre, casi el doble que la media española, y España por encima de la media europea, y en el segundo trimestre también estamos muy por encima de la media española y España por encima de Europa. La razón, fundamentalmente, el turismo, que sigue siendo un sector económico que, aunque esté afectado por la crisis energética y por la crisis inflacionista, resiste más que otros y, por lo tanto, por ahora, con los datos en la mano, con toda la prudencia del mundo, hay que decir que creemos que este año lo finalizaremos con crecimientos por encima del resto del Estado español y, por supuesto, por encima del resto de la Unión, y que enfrentaremos el 23 con muchísimas incertidumbres, porque lo que pasa en el mundo es cambiante y el impacto es inmediato. Creemos que el 23 será un año también de crecimiento económico por encima de la media española y europea, fundamentalmente porque creemos que el turismo va a resistir claramente estos embates duros, difíciles, que la inflación está generando a la economía global y, por tanto, también a la economía española y canaria, ¿no? Habla usted del turismo, pero ¿cómo podrían comportarse el resto de sectores económicos en las islas? Bueno, el turismo tira del conjunto de la economía en Canarias, su peso relativo es muy alto y tira de todos los sectores. Los datos de estos meses apuntan a crecimiento no solo en el turismo, sino también en la construcción, en la industria y en la agricultura, de manera que el tirón que genera la economía, el turismo, tiene un efecto arrastre sobre el conjunto. Por lo tanto, insisto, con todas las incertidumbres que nos acechan, con todas las dificultades, con el máximo de prudencia, los datos que estamos manejando de este semestre, que ya pasó, han sido razonablemente positivos, y las previsiones de este año y del próximo también son razonablemente positivas. Insisto, siempre bajo la amenaza de esas incertidumbres globales que estamos viviendo y que nos afectan como a cualquier otro lugar del mundo, y si me apuran un poco más, porque nuestra dependencia de la economía europea es muy alta, porque nuestros clientes son esencialmente europeos y lo que a ellos les afecte nos afecta a nosotros. Pero creemos que Canarias resistirá este momento difícil, y hay que destacar lo positivo, porque no solamente crecemos en economía, en el global de este año estamos en datos de empleo muy positivos, históricos, batiendo récords históricos en afiliados a la Seguridad Social y en reducción de desempleo, aunque el mes de julio no fue bueno, pero el conjunto del año está siendo muy positivo y, por lo tanto, vamos a destacar las cosas buenas que nos pasan, porque ya se encargan otros de destacar las cosas negativas que, desgraciadamente, han sido muchas y esperemos que cada vez sean menos, ¿no? ¿Y cómo contribuirá a todo ello las próximas cuentas de Canarias para el año 2023? ¿Qué prioridades ha establecido el Gobierno de Canarias, señor Rodríguez? Bueno, primero vamos a tener un presupuesto que también va a crecer muy por encima de la economía, como hicimos el año 20, 21 y 22. Estos 3 años donde presupuestos públicos en Canarias hemos tenido más recursos que los que aportaba la economía, porque hemos captado recursos de la Unión Europea y del Gobierno de España, y hemos tenido presupuestos expansionistas, como nunca, a pesar de las dificultades de los ingresos, porque cuando la economía cae, caen los ingresos. Tendremos un presupuesto de en torno al 11% de crecimiento, sería el más expansivo de los 4 presupuestos de esta etapa del Gobierno de Progreso, de estos 4 años, producto de que vamos a captar recursos de la Unión Europea y del Estado español de forma muy significada. ¿Y los recursos a qué se van a destinar? A lo que dicen las leyes, a lo que dice el Estatuto, a la sanidad, a la educación, a los derechos sociales, a la política de vivienda,
a hacer carreteras, a proteger a los sectores vulnerables, a proteger a los sectores más dañados por la crisis. Por lo tanto, un presupuesto al servicio de la mayoría social, como ocurrió el año 20, 21 y 22, y también ocurrirá el 23. Los datos que estamos manejando, insisto, dicen que tendremos un crecimiento en torno al 11%, que sería el crecimiento, digamos, más intenso de estos 4 años, donde el presupuesto ha estado a la altura de las circunstancias, al margen de cómo ha evolucionado la economía. Hemos tenido más recursos que ingresos porque hemos captado recursos externos que nos permiten abordar las tareas de los servicios públicos, también de ayudar a la recuperación económica, a los sectores, al empleo y al crecimiento, y por lo tanto creemos que vamos a tener un presupuesto como estos años a la altura de las circunstancias, apostando por el bienestar, por los servicios públicos, por el crecimiento y por el empleo, que es la razón de ser de la acción del Gobierno, ¿no? También queríamos hacer referencia a unas declaraciones, a un escrito que hacía llegar por parte de Vicepresidencia del Gobierno, que tiene que ver con el control de la población en las islas, señor Rodríguez, como un elemento que pone en riesgo, decía, de la recuperación social y económica del archipiélago. ¿En qué medida supone un riesgo y qué soluciones propone? Bueno, primero, esto no es nuevo, digamos, llevamos 50 años creciendo muy por encima en población que el resto de España y que el resto de Europa, y la razón ha sido movimientos migratorios del norte hacia el sur, y lo que decimos es que el modelo de crecimiento demográfico se tiene que contener. Para que se haga una idea, en lo que va de siglo en Canarias aumentó la población en 530.000 personas, un 32%, 7 veces más que Euskadi, de manera que con estos ritmos de crecimiento demográfico es muy difícil absorber a la población trabajadora, es muy complicado prestar servicios sanitarios, educativos, carreteras, obras hidráulicas, ya ni le cuento la producción alimentaria, energética o la eliminación de residuos. Si queremos apostar por una sociedad sostenible, por un futuro contenido, pues tenemos que intervenir sobre esta realidad. ¿Cómo se debe hacer? Analizando el tema y buscando consenso. Hace 20 años, siendo yo presidente del Gobierno, encargué un comité de expertos, un análisis, y concluyeron que lo que atrae a la población es el modelo intenso de desarrollo al que estábamos sometidos, y pusimos en marcha leyes de directrices de ordenación del territorio y del turismo precisamente para contener el crecimiento y hacerlo sostenible. Aquello funcionó unos años, luego los gobiernos siguientes lo dejaron decaer y ahora estamos otra vez en un proceso de crecimiento intenso. El Parlamento ha creado una comisión de estudio y lo que hay que hacer es analizar con rigor este tema y tomar medidas. Hay territorios, pongo el ejemplo de Baleares, que no está muy lejos de nosotros, pues han decidido en una ley una moratoria turística por 4 años. Están discutiendo el tema de la segunda residencia de los extranjeros en su territorio. En fin, medidas hay, el asunto es que deben ser debatidas y consensuadas. Solo se pueden tomar medidas de estas características si hay un buen análisis y hay un alto consenso, porque estos son decisiones de mayoría, no son decisiones del gobierno de turno, tienen que ser decisiones estables, estructuradas, muy pactadas con los sectores económicos, con ayuntamientos, con cabildo, con la mayoría social, si queremos contener un proceso demográfico que compromete, insisto, pues la estabilidad, sin duda ninguna, el empleo y la sostenibilidad de los servicios públicos y la capacidad de carga del propio territorio. No se puede hablar de sostenibilidad y mirar para otro lado cuando el factor humano es el elemento determinante del deterioro del planeta y, por lo tanto, de los territorios. Por lo tanto, es un debate necesario que hay que generar con sosiego, con rigor. Lo hemos hecho en otras ocasiones y corresponde a la mayoría social decidir qué cosas se pueden hacer para que el crecimiento sea realmente sostenible, ¿no? Y en un momento tan sensible como el actual, con la ruta migratoria que se ha vuelto a activar, tampoco ha querido alentar, señor Rodríguez, con este discurso, un discurso xenófobo sobre la migración irregular, porque quizás las personas que llegan en pateras es infinitamente inferior a aquellas que lo hacen por otras vías usando puertos y aeropuertos. No, sin duda, el problema demográfico de Canarias no tiene nada que ver con la migración africana y menos con la que llega por esta vía. Eso sería manipular la realidad. El 53% de la gente que llegó es extranjeros del norte, del resto de Europa, de manera que lo que estamos hablando en relación al tema demográfico nada tiene que ver. La inmensa mayoría de la gente que llegó aquí los últimos 50 años son gente del resto del Estado y del resto
de la Unión Europea. Este fenómeno migratorio de la pobreza extrema, de las guerras que estamos viviendo dramáticamente cada día en nuestras costas, es de otra naturaleza y tiene poco que ver con el debate que antes apuntábamos. Ahora estamos ante una crisis migratoria, otra más, que pone en evidencia que aquello que algunos dijeron, que el acuerdo con Marruecos poco menos que iba a evitar estos fenómenos, se pone en evidencia que fue un brindis al sol. Ese continente tiene severas dificultades demográficas, de crecimiento poblacional exponencial, de desarrollo, de guerra, de inseguridad, de hambre, de sequía, y por lo tanto las migraciones se van a producir. Y necesitamos políticas españolas y europeas más intensas. Necesitamos una política migratoria que no solo sea atenderle aquí cuando llegan, que está muy bien y hay que hacerlo con un sentido humanitario estricto y con un respeto a los derechos de las personas, pero necesitamos una política migratoria europea y española que interprete bien lo que pasa en ese continente para evitar las muertes, los dramas que cada día vemos en nuestras aguas, y hemos vuelto a otra crisis que en los últimos años han sido muy frecuentes y lo van a seguir siendo, a pesar de los cantos de sirena que aquel acuerdo por el que se cambiaba la posición de España en relación al conflicto del Sáhara, poco menos que iba a encauzar el tema, y se ha puesto en evidencia que nada más lejos de la realidad, que desgraciadamente el fenómeno migratorio continúa y necesitamos políticas españolas y europeas más intensas, y sobre todo necesitamos no estar solos, la sociedad canaria y sus instituciones, en la respuesta a la asistencia humanitaria de estas personas, que de entrada se tiene que hacer con todos los medios disponibles y luego asumir la gestión de su atención de forma colectiva y solidaria en el Estado español y en el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Pues Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno, consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Gracias, como siempre. Buenos días. Gracias, buen día, buen verano.